Excelente. Ahí tenemos, Rodolfo. ¿Tú me escuchas? Sí, muy bien. Excelente. Pues entonces vamos a iniciar. Perfecto. Bueno, pues muy buen día a todas las personas que se están conectando a través de nuestra plataforma Cisco Webex. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. El día de hoy me acompaña el ingeniero Rodolfo Luna, quien es nuestro experto técnico e instructor para temas del sector automotriz, entre otros estándares. Y bueno, por eso nos trae ahora el webinar del día de hoy de aspectos clave en auditorías internas bajo los requerimientos del estándar de IATF 16949 en su versión 2016. Mi nombre es Orlando Guzmán, actualmente soy auditor líder en Paraíso 9001 en TUC Nord, también trabajo en la parte de entrenamientos para nuestros clientes. Y bueno, la dinámica del webinar principalmente es, ahorita vamos a platicar sobre de qué trata estos aspectos para auditorías internas. Y por favor les vamos a pedir que vayan anotando sus preguntas sus preguntas porque tendremos una sección de preguntas y respuestas al final del webinar y las vamos a contestar en conjunto. Sin más preámbulo, pues los dejo con Rodolfo. Muchas gracias, Rodolfo. Te cedo el micrófono. Buenos días. Gracias, muy amable. Bueno, pues ya lo comentó Orlando. Vamos a estar platicando en este webinar sobre los aspectos clave que en determinados momentos se nos pierden un poco a la hora de hacer la planificación y a la hora de realizar auditorías internas bajo los requisitos de IATF 16949 en su edición 2016. Pues ya me presentó Orlando, soy Rodolfo Luna y tengo pues más de 20 años trabajando en estos esquemas de sistemas de gestión, tanto como auditor, como consultor y capacitador. Y hoy le vamos a platicar un poco, haciendo un pequeño paréntesis para recordar un poco qué es IATF 16949 y también volver a recordar un poco los términos sobre todo la definición de qué es la calidad. También hablaremos un poquito sobre los 7 mitos de IATF 16949, esas cosas que se comentan que casi damos por un hecho que así son, pero resulta que en las actividades reales no son tan ciertas, ¿no? Entonces vamos a desmitificar un poco estos aspectos. Y también hablaremos, claro está, sobre los aspectos clave que tenemos que considerar cuando realicemos auditorías internas bajo este esquema de este estándar que es el IATF 16949 y luego pues tendremos las conclusiones y un espacio para aclarar algunas dudas que pudieran surgir o reiterar algunos comentarios que ustedes decidan realizar al término de esta exposición. Bueno, vamos a hablar primeramente sobre qué es IATF 16949. Pues es una norma internacional que está publicada o ha sido publicada por la International Automotive Task Force y es aplicable a la fabricación de productos relacionados con la industria automotriz. Este es uno de los estándares que se emplean más en la industria automotriz para los efectos de la gestión de la calidad y desarrollar los sistemas de gestión de calidad. IATF 16949 es una especificación técnica para sistemas de gestión de calidad del sector automotriz. Y es un sistema también que define cómo una organización puede satisfacer los requisitos de sus clientes y de otras partes interesadas. Hacia allá es a donde camina esta normativa de IATF 16949. Pues es un estándar desarrollado por un sector, el sector automotriz, y concretamente ha sido prácticamente direccionado por los principales clientes del sector automotriz. Por lo tanto, podemos decir que IATF hace mucho hincapié en los requisitos de los clientes precisamente porque ha sido desarrollada por los principales clientes del sector automotriz. Bueno, platiquemos también un poquito rápidamente sobre qué es la calidad. Se ha dicho mucho sobre la calidad, ha habido muchas definiciones a lo largo de la evolución de la calidad. Hubo un tiempo inclusive que se hablaba de que la calidad es el cumplimiento de los requisitos establecidos. Sin embargo, pues hoy en día, ante un mundo tan cambiante y ante un mundo tan globalizado, esta definición se ha quedado corta, ¿no? Hablar de cumplir nada más con los requisitos que nos establezca el cliente ya no es tan suficiente. Y ya no es tan suficiente porque puede ser que haya otros requisitos que el cliente no establezca,
Sin embargo, da por hecho que nosotros los conocemos porque somos los expertos en desarrollar los productos que estamos ofertando, ¿no? Por lo tanto, hoy en día decimos entonces que la calidad se ha definido como el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple los requisitos. ¿Sí? Hoy en día ya no es nada más cumplir con los requisitos que nos establezca el cliente, sino con todos los requisitos inherentes para los cuales tiene que cumplir y satisfacer para poder lograr la función y la adecuación del uso del producto que nosotros estamos desarrollando. Muchas veces el cliente establece ciertos requisitos que para él son importantes, sin embargo puede ser que no sean todos los requisitos que el producto tenga que cumplir, ¿no? Por eso es que la definición se hace más amplia y nos dice ahora características inherentes. Entendemos entonces primero que pues el grado es el nivel al que un producto o servicio tiene que satisfacer o satisface. Y las características inherentes son características que forman parte del producto o del servicio responsable de lograr la satisfacción. Y no nada más del cliente, sino también inclusive de algunas otras partes interesadas. Y esto es algo de lo que en esta nueva edición de la IATF 16949 se hace mucho hincapié, ¿no? Cumplir con requisitos de clientes, que es digamos, lo primordial para esta norma. Sin embargo, no deja desapercibido que hay otras entidades que pudieran estar también inmersas en el sistema de gestión de calidad y que requieren que también se cumplan ciertos requisitos. Por eso hablamos de inherentes. Se da por hecho que se conocen, que están establecidos y que se deben de hacer para poder cumplir con las necesidades que se están esperando y las expectativas necesarias, ¿no? Por lo tanto, también definimos requisitos como necesidades y expectativas de los clientes o partes interesadas y la organización misma. ¿Por qué? Pues porque los requisitos no nada más quedan establecidos por los clientes. Hoy en día hay muchas entidades o muchas partes interesadas que también están estableciendo requisitos o que en su momento pudieran establecer requisitos. Bueno, vamos a hablar también un poco sobre los famosos mitos de IATF 16.949. Uno de los principales mitos es que se cree o se dice que siempre tenemos que hacerlo de esta manera, ¿sí? O sea, si está establecido en IATF el requisito, pues se tiene que hacer así como dice IATF. El único inconveniente o el por qué es un mito es que IATF 16.949 establece un requisito de lo que tenemos que cumplir, sin embargo no establece cómo lo tenemos que cumplir, ¿no? Por lo tanto, el cómo no está establecido en los lineamientos de IATF y entonces este es un mito. Cada quien tiene o cada organización de acuerdo a sus requisitos, también de acuerdo a los requisitos propios o de sus clientes, es quien establece y define las maneras de cumplir e implementar IATF 16.949 y además se espera que esa forma como quedó implementada, pues al paso del tiempo evolucione, porque esta norma también hace mucho énfasis en la mejora continua y esto pues se tiene que reflejar en la mejora continua del sistema de gestión de calidad, en la mejora continua de los procesos y por lo tanto pues no queda como que esculpido en piedra la forma de hacer las cosas. Estas también tendrán que ir evolucionando en la medida en que se está trabajando en las mejoras en el sistema o en los procesos. Otro mito muy común es que todo el mundo piensa que como es una norma de requisitos para el sistema de calidad, pues esa norma pertenece al departamento de calidad y es el área de calidad la responsable directa de que se den todos los resultados del sistema y es el área de calidad quien tiene que solucionar todos los inconvenientes que surgieran en el sistema de gestión de calidad. Es claro que el área de calidad tiene un rol preponderante en el sistema de gestión de calidad, sin embargo, no le pertenece solo al área de calidad ni la aplicación de la norma ni el sistema de gestión. El sistema de gestión le aplica y pertenece a todos los procesos y a todos los dueños de procesos que están determinados en el alcance que la misma organización ha establecido para el cumplimiento del sistema de gestión de calidad basado en IATF 16.949. Algunas empresas también tienen el mito de que pues es que esto no me aplica a mí, no se aplica a mi negocio, porque pues yo no soy Tier 1, entonces pues no me aplica.
Puede ser que en algunos puntos no les aplique y puede ser que en algunos otros sí. Por lo tanto, es importante que se haga primero una definición clara con sus clientes, una definición clara en qué nivel están de la cadena de valor dentro de los abastecimientos para los clientes del sector automotriz, pues para poder determinar claramente si sí les aplica o no les aplica. Sí, esta norma pues es muy clara en establecer a qué todos niveles aplica directamente la IATF 16.949 y obviamente pues está direccionada para toda la cadena de valor para el surtimiento al sector automotriz. Sin embargo, pudiera ser que algunos productos específicos no sea necesario desarrollar o aplicar esta norma IATF 16.949, pero no necesariamente deja abierta la pauta para que ustedes definan si sí les aplica o no. Esto es algo que está establecido en IATF y está también de común acuerdo con los clientes. Otro mito de IATF 16.949 es que todo necesita ser documentado. Obviamente esto tampoco es así, ¿no? IATF sí hace énfasis en mucha documentación, a diferencia de ISO 9001 que busca o plantea muy pocos documentos. IATF establece otros documentos más, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que todo tenga que estar totalmente documentado. Habrá algunos áreas o procesos que no requieran una documentación tan extensa y habrá otras que sí lo requieran. Esto pues también tendrá que definirse de acuerdo al tamaño de la organización, de acuerdo a los requisitos propios de los clientes también y de acuerdo también a la naturaleza propia del negocio, ¿no? A qué se dedica, qué es lo que desarrolla, qué productos o servicios está ofreciendo al mercado. Otro mito es que también se dice que es caro de implementar un sistema de gestión de calidad bajo IATF 16.949 y es caro mantenerlo. Pues es un mito porque realmente esto no es un gasto, es una inversión, ¿no? Es una inversión. En algunos puntos, pues es un requisito del cliente, entonces por eso se ve más como un gasto que como una inversión. Sin embargo, cuando la alta dirección está convencida de que establecer los requisitos de IATF 16.949 en su negocio le va a redituar en mejoras, en productividad e inclusive en mejores niveles de satisfacción de clientes y mejores niveles de calidad, entonces se darán cuenta que esto pues realmente no es ni tan costoso ni tan caro de mantener, porque en la balanza del costo-beneficio son muchos los beneficios que ayudan a demostrar que esto realmente no es un gasto tan fuerte como pudiera parecer, ¿no? También hay otro mito que se dice que todo tiene que ser perfecto al principio o desde el principio todo tiene que ser perfecto. Digamos que esto es un ideal, ¿no? O sea, es un objetivo ideal que debe de buscar siempre la organización, el cero defectos y el hacer las cosas bien desde la primera vez. Sin embargo, esto no quiere decir que en la realidad tenga que suceder así todo el tiempo, ¿no? Realmente el lograr cero defectos es algo que implica pues muchas mejoras, mucha capacitación, mucha competencia del personal, es algo que se debe de buscar y que en algún punto se alcanzará y luego otra vez tendremos algunos rechazos y tendremos algunas otras fallas, sobre todo porque hay que considerar que la organización está en un proceso donde todo es cambiante, entonces los requisitos cambian, y al cambiar los requisitos pudiera ser que la capacidad de la organización que ya había alcanzado cero defectos, pudiera ser que se encuentre que ante esos nuevos requisitos o ante esos nuevos productos o ante esos nuevos lineamientos de clientes ya no pueda seguir manteniendo el estándar cero defectos y tenga que regresarse a seguir trabajando y seguir desarrollando y seguir mejorando continuamente, porque ese es el sentido de todo esto, ¿no? Y otro mito más es que con un curso de formación de auditor se está calificado como auditor interno en IATF 16.949, pues también es un mito porque realmente la formación del auditor es una parte importantísima. De hecho, IATF lo marca dentro de las competencias que debe tener el auditor, es el conocimiento y la formación de la norma IATF 16.949. Sin embargo, esta es una base o uno de los parámetros a considerar para calificar a un auditor interno. Sin embargo, pues la otra parte de la calificación o la otra parte para evaluar si está calificado como auditor interno, pues es directamente la práctica, ¿no? La forma de cómo está llevando las auditorías. Tendrá que tener un periodo de auditorías en desarrollo o auditorías en entrenamiento para que después pueda realizar sus auditorías ya directamente en el campo, y entonces es ahí cuando se le otorga realmente una calificación al auditor.
¿sí? Por lo tanto, pues los cursos son una base importantísima, pero no lo son el todo para alcanzar la calificación de un auditor interno. Bien, pues vamos a empezar a platicar un poquito sobre los aspectos clave que tenemos que considerar a la hora de hacer la planificación y después a la hora de desarrollar auditorías internas bajo el esquema de IATF 16949. Lo primero que se tiene que tener en claro es qué ha pasado con el análisis del contexto, ¿no? Recordemos que en el capítulo 4.1 la norma nos marca que se tiene que hacer un análisis del contexto por parte de la organización, ¿sí? Pero no termina ahí todo este punto. O sea, el 4.1 pues sí nos establece, hagan el análisis de contexto, determinen las oportunidades y amenazas de las cuestiones internas y externas y hasta ahí se cumple el capítulo 4. Sin embargo, después viene el capítulo 6 que va ligado con este 4, ¿no? En el capítulo 6.1 se espera que pues haya una serie de acciones para poder manejar esos riesgos o esas oportunidades que se determinaron en el análisis del contexto. Entonces, a la hora de auditar, nosotros tenemos que asegurarnos que hay esa congruencia y que están alineados tanto lo que se determinó en el análisis del contexto como los planes, objetivos y metas que se establecen en el capítulo 6 para manejar riesgos y amenazas y también pues las acciones o las actividades que se han plasmado para aprovechar oportunidades y todo esto pues de cierta forma tiene que estar también alineados con los planes estratégicos de la dirección. Porque recordemos también hoy en día que pues la responsabilidad directa de los resultados de todo el sistema de gestión de calidad hoy en día está del lado de la alta dirección, ¿no? Entonces, dentro de esta parte también de la revisión de la alta dirección, pues habría que considerar cómo está alineando los resultados del análisis del contexto con el manejo de los riesgos y oportunidades que le piden el capítulo 6 y todo esto cómo lo está determinando en algunos planes estratégicos para determinar objetivos, metas, el alcance y en qué procesos están desarrollándose o están estableciéndose estos objetivos y estas metas. Esto es algo que como auditores tenemos que darle mucho seguimiento en la pista de auditoría para poder ligar todo y determinar todo el enfoque que esté globalizado y que se tenga pues, claramente todas las estrategias para poder cumplir tanto con lo que se determinó en el análisis del contexto como en el manejo y aprovechamiento de oportunidades o manejo de riesgos. También debemos de tener en claro que cuando auditemos no debemos de perder el enfoque de que las auditorías pues también se desarrollan con un enfoque basado en procesos, o sea, si auditamos áreas o auditamos departamentos, no estamos dándole todo el valor que se está buscando al trabajar con un enfoque basado en procesos, ¿no? Cuando auditemos procesos, ¿sí? Y al auditar procesos, pues tenemos que asegurarnos que están identificados, que está clara su interrelación, que los recursos asignados están disponibles y que realmente se están asignando como debe estar de acuerdo a lo planificado dentro de estos procesos, que se tenga toda la información suficiente para que se pueda realizar las actividades y gestionar las acciones dentro de estos procesos, que se fomente el control continuo, ¿sí? Dentro del proceso, que haya los controles, las evaluaciones, los monitoreos, para poder asegurarnos que estos controles continuos van a proporcionar sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de proceso, así como sobre su interacción, ¿sí? Que la salida, que va a ser la entrada del siguiente proceso, cumpla con todos los requisitos que el otro proceso requiere para poderlo ingresar a la siguiente etapa del proceso, ¿no? Por lo tanto, cuando auditemos, tenemos que asegurarnos que hay recursos, que el personal tiene la competencia determinada para esos procesos, que se están teniendo la información documentada adecuada y necesaria para poder operar el proceso, que se tienen los monitoreos adecuados para asegurar que se está midiendo el monitoreo del proceso, que se tiene inclusive indicadores de desempeño del proceso. Todo esto es lo que tenemos que revisar cuando tengamos que desarrollar auditorías internas. También otro de los puntos importantísimos, y de hecho la norma, tanto la 9001 como la IATF, pues destinan todo un capítulo, ¿no? Que es el capítulo 5, que se llama liderazgo. Y en este capítulo 5, pues hay que tomar en cuenta que es imprescindible
que quien tiene que gestionar toda esta parte pues es la alta dirección, ¿no? Y también pues obviamente es el determinar cuando auditamos cómo está estableciéndose o cómo se está determinando o cómo se puede demostrar el compromiso que tiene la alta dirección para proporcionar los recursos, para proporcionar los canales de comunicación necesarios para que se pueda implantar el sistema de gestión de calidad de una manera eficaz y además para que también la alta dirección pueda estar monitoreando y evaluando el desempeño de todo el sistema de gestión, pues para determinar en un punto dado si le está siendo eficaz, si no le está siendo eficaz, si se tienen que tomar acciones para lograr mejores niveles de eficacia o mejores niveles de desempeño de procesos o de sistema. En fin, todo esto es parte de lo que también tenemos nosotros que considerar a la hora de auditar para poder determinarlo pues, con la alta dirección. Otro punto que a veces se nos pasa un poco desapercibido es la motivación y el compromiso del personal. Esto es algo que ya está determinado por la norma IATF, que se tiene que evaluar esta motivación y el compromiso de la gente, pero a veces a la hora de que hacemos nuestras pistas de auditoría como que no le consideramos mucho y solamente nos basamos con determinar qué tanto conocen o qué tanto aplican la política de calidad. Sin embargo, pues también tendríamos que ver, ¿no? Cómo se está gestionando esta parte de la motivación, cómo se logra o cómo se está gestionando el compromiso dentro de la organización para todo el personal que está implicado en el sistema de gestión de calidad, ¿no? O sea, esto habla de que tiene que mantenerse esta motivación y este compromiso de una manera necesaria, es imprescindible para que pueda el sistema de gestión de calidad dar los desempeños establecidos y planificados. Y para que pueda funcionar adecuadamente, pues también se incluye el conocimiento que el personal tenga, ¿no? Muchas veces la gente no está motivada porque siente que no está desarrollando, siente que no le están poniendo la atención necesaria para que pueda mejorar sus conocimientos, pueda mejorar sus habilidades, y esto pues le pega en la motivación, ¿no? Y muchas veces también la falta de conocimiento hace que la gente tampoco tenga el compromiso, porque muchas veces desconoce, por esa falta de conocimiento, desconoce todo lo que implica el no cumplir requisitos de clientes o todo, inclusive en algunos tipos de productos, hasta las implicaciones legales que pudiera haber si no se cumplen algunos requisitos, y esto puede ser que la gente los desconozca, y al desconocerlos, pues obviamente no hay tanto compromiso porque pues tienen una venda en los ojos, no saben qué más va a pasar después de lo que ellos están desarrollando o trabajando. Por lo tanto, aquí, como un reforzamiento para asegurarnos que se está trabajando en la motivación y el compromiso, tendríamos que evaluar qué tanto la gente conoce su trabajo, qué tanto realmente la gente sabe las consecuencias de no cumplir con algunas características o requisitos o con algunas actividades que está establecido que él debe de cumplir, pero que en algún punto no lo hace, ¿no? Esto qué tanto le afecta, qué tanto puede o no generar problemas o insatisfacciones de cliente, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que nosotros tendríamos que plantearnos a la hora de que estamos entrevistando al personal para ver cómo está esta motivación y este compromiso, ¿no? También el hecho de qué tanto conoce realmente su propio trabajo, cómo sabe si está cumpliendo o no con su trabajo en base a los resultados que se esperan o en base a las metas y objetivos a cumplir, y también el cómo sus actividades contribuyen al desempeño o al logro de los objetivos generales del sistema de gestión de calidad. Todo eso es algo que en un momento de auditoría tendríamos que estar siguiendo como una pista de auditoría para poder nosotros determinar de una manera más, digamos, más específica qué tanta motivación y qué tanto compromiso hay en el personal, aparte de evaluar obviamente todos los programas y todas las metodologías que pudiera tener la organización, pues para lograr este desarrollo de motivación, compromiso, sentido de pertenencia, etcétera, etcétera, ¿no? La gestión de riesgos. ¿Sí? Bueno, esto de la gestión de riesgos sabemos que es uno de los enfoques principales tanto de la ISO 9001 como de IATF 16949. Sin embargo, a veces a la hora de auditar se nos pasa desapercibido que los riesgos, a la hora de que se hace la evaluación de los riesgos tienen que considerar las lecciones aprendidas de las retiradas del producto en el mercado, también los resultados de las auditorías de producto, las devoluciones y reparaciones en el mercado, las quejas, el desperdicio, los reprocesos, que de cierta manera todo esto pues ya se considera en las metodologías nuevas de BDA, FMA,
para el análisis de los posibles riesgos en los procesos de manufactura, en los procesos de realización. Sin embargo, en los procesos de soporte, en algunos procesos de soporte, pudiera ser que no se está considerando algunos puntos que son importantísimos, como son las incidencias, ¿no? Como son las ocurrencias de algunos riesgos que deberían de estar también considerados en la metodología para poder determinar que se está trabajando directamente con la disminución de los riesgos, con la disminución de los impactos cuando los riesgos ocurren, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, dentro de esta gestión de riesgos, pues ahora con el tema que estamos viviendo, desafortunadamente, esto de COVID, pues esto también implica una serie de riesgos que debieran estarse visualizando en los procesos, no sobre todo en los procesos de realización, en los planes de contingencia, etcétera, etcétera. Y nosotros pues tenemos también que abrir un poco más la visión para determinar si esta parte, más allá de los lineamientos que han marcado también ya las organizaciones de salud, pues también nosotros con el enfoque de IATF, que es el asegurar que la calidad de producto se preserve y que el surtimiento a cliente no sea interrumpido o se interrumpa lo menos posible. Tenemos que ver cómo se está manejando entonces en nuestros procesos esta parte también de esta situación que se está viviendo para el manejo de los riesgos, ¿no? Bueno, y a veces también se nos pasa desapercibido a la hora de auditar la responsabilidad corporativa. La responsabilidad corporativa sabemos que es un requisito también que nos marca IATF 16.949. Sin embargo, a veces no la evaluamos del todo cuando estamos auditando. No damos por hecho que se está cumpliendo porque ya hay un reglamento o ya hay una serie de políticas de actuación que la gente debe conocer y aplicar. Sin embargo, pues a la hora de preguntarles o cuestionarles sobre cómo están estas responsabilidades corporativas, cómo están las políticas dentro de la organización para manejar estas responsabilidades, puede ser que nos llevemos la sorpresa que varias personas no las tengan muy claras, ¿no? Y esto pues es importantísimo. Entonces, tenemos que considerar estas pistas de auditoría también, ¿no? Porque cada vez es más importante y es más valorado para la sociedad que se tenga esta responsabilidad corporativa y también tiene que estar alineada con los requisitos legales aplicables, ¿no? Hoy las responsabilidades corporativas se encuentran ante la situación de alinearse también con normas, por ejemplo, aquí en México la NOM 035, que nos habla de la prevención de los riesgos psicosociales. Bueno, esto es parte también que recae o es competencia directa dentro de las responsabilidades corporativas y que en cierto momento nosotros tendríamos que estar cuestionando un poco o evaluando a la hora de desarrollar las auditorías internas con el esquema de IATF 16.949. Y otras que también se nos pasan de repente consultar, pues son las interpretaciones sancionadas, las famosas SI por sus siglas en inglés, o interpretaciones sancionadas, ¿no? A veces no las consideramos, a veces ni no nos, o tenemos unas, ¿no? Pero ya no son las más vigentes y no nos damos cuenta, no nos damos el tiempo en el punto de la planificación de auditoría, no nos damos el tiempo de revisarlas para ver si hay algunos cambios en la interpretación de los requisitos originales de IATF, ¿no? Entonces, durante esta planificación de la auditoría interna, se tiene que asegurar que se tienen las interpretaciones sancionadas a último nivel, pues para realizar la auditoría a los requisitos aplicables. Las sancionadas al final del día no son otra cosa más que reorientaciones de IATF sobre la interpretación de algunos de los requisitos de la norma IATF 16.949. Pero si nosotros no las consultamos o no las tenemos a último nivel, pudiera ser que le estemos dando una interpretación que ya no sea la que esté vigente en este momento, ¿no? A algún requisito, ¿sí? De hecho, actualmente me parece hay 20 sancionadas, 20 SIS, que han estado reorientando la interpretación de algunos requisitos de la norma IATF 16.949, y entonces pues es importante que nosotros nos aseguremos a la hora de auditar que se está respetando estos nuevos cambios o estos nuevos enfoques que maneja IATF, para nosotros ver que se estén cumpliendo ya con estos nuevos enfoques o estas nuevas reorientaciones que da la norma, más bien que da IATF cuando saca estas interpretaciones sancionadas, ¿no? Por lo tanto, pues podemos decir que las auditorías internas bajo el esquema de IATF 16.949 son un medio para que la empresa tome un enfoque sistemático para cumplir los objetivos.
también para poder cumplir con los requisitos de las partes interesadas y al hacerlo realizar la mejora del desempeño de sus procesos. En el sector automotriz sabemos, pues hay muchos requisitos que son también parte de los requisitos que pide el cliente. De hecho, YATF ya integra algunos requisitos, como son algunos de las aplicaciones de Core Tools, como es el MCA, el SPC, ¿no? El AMEF hoy en día que se está cambiando al BDA FMA. También se establece todo el proceso para desarrollar nuevos productos y mucho de esto pues se tiene que basar también en los manuales de APQP. Entonces, como auditores, pues tenemos que tener un acercamiento claro a estos manuales de Core Tools para poder, al momento de auditar, pues asegurarnos de que están cumpliendo también con estos otros lineamientos, porque la norma YATF pues nos marca de manera general estos requisitos basados en estos manuales o libros azules, como les llaman. Sin embargo, pues también hay una serie de requisitos que están establecidos ya de una manera más determinada o clara en cada uno de estos manuales de Core Tools. Realmente cuando auditamos, pues no nada más nos basamos en la YATF, nos basamos también en requisitos de clientes, requisitos específicos de cliente, nos basamos en las sancionadas, en la CI, nos basamos en los manuales, libros azules Core Tools o en los libros rojos y trabajamos con BDA, ¿no? Entonces, esto son varios requisitos que tenemos que tener muy claros a la hora de hacer la planeación y a la hora de establecer todo nuestro plan de auditoría para poder realmente determinar que se está cumpliendo con todos los lineamientos que marca IATF 16949. No debemos olvidar también, que a veces se nos pasa un poco desapercibido, no debemos olvidar que los indicadores, por lo menos los indicadores del proceso de realización, o sea, los procesos que están directos relacionados con la entrega al cliente, deben también ser evaluados con su eficiencia. Y a veces nada más vemos los indicadores de la eficacia, ¿no? Sin embargo, pues también debe valorarse la eficiencia y esto muchas veces se tiene que gestionar mediante algunos esquemas de costos de calidad, ¿no? O por lo menos algunos esquemas que marquen indicadores de eficiencia para estos procesos y uno como auditor tiene que determinar que se estén cumpliendo o que se estén llevando a efecto las acciones para poder lograr las eficiencias que está marcando la alta dirección. Esto también es un lineamiento muy claro de IATF, porque recuerden que uno de los esquemas principales de esta norma, por un lado, pues, es manejar una calidad que satisfaga los requisitos del cliente, pero por otro lado es lograr una mejor eficiencia en los procesos mediante las mejoras continuas y mediante las auditorías. Y lograr esa mejor eficiencia, pues también va de la mano con otro punto de IATF, que es reducir las variaciones en los procesos. Si reducimos variaciones, por ende, reducimos desperdicios y al reducir desperdicios, por ende, mejoramos eficiencias, ¿no? Todo esto va en una cadena que como auditores, pues también tenemos que hacer mucho énfasis a la hora de auditar. A veces también se nos pasa desapercibido ver cómo están las variaciones en los procesos, cómo está trabajando la organización en metas y objetivos para reducir estas variaciones de procesos, etcétera, etcétera. En fin, es importantísimo que tengamos siempre en cuenta todos estos aspectos y no nada más basarnos en un checklist de los debes que marca la IATF, porque no es nada más los puros debes que marca la IATF, no hay más dentro de esto que establece todo el proceso de auditar bajo un esquema, bajo un enfoque de IATF 16949. Bueno, pues realmente es esto lo que podemos decir de manera general, ¿no? Yo sé que hay mucho que puntualizar y hay mucho que pudiéramos que estar platicando de todo esto. Sin embargo, bueno, pues de manera general esto es, y nos abrimos el paréntesis para ver sus preguntas, ¿no? Sus dudas. Adelante. Así es, pues muchas gracias, Rodolfo. Ahora sí pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Entonces, si alguien tuviera alguna inquietud, por favor, escríbanla aquí por el chat y ahorita la resolvemos. Por aquí una de las primeras preguntas que nos hacen llegar, Rodolfo, es si la auditoría de IATF cubre con los mismos requisitos que una auditoría de ISO 9001. A ver, no escuché la última parte. Si la auditoría de IATF, ¿qué? Perdón. Ajá, cubre los mismos requisitos que una auditoría de ISO 9001. Ah, ok.
Bueno, vamos a considerar primero que IATF toma como base los requisitos de ISO 9001, aunque sí hay algunos señalamientos en los que no son del todo alineados, ¿no? Por ejemplo, ISO 9001 en el alcance determina que cualquier capítulo de la norma ISO 9001 pudiera declararse que algunos puntos no aplican, no son aplicables, ¿no? Puede ser en el capítulo 4, en el 5, en el 6. Claro que esto casi es muy difícil, pero en algún punto, en alguna organización, pudiera ser que alguno de estos capítulos, alguna organización declarara en algún punto que no le aplica. Y YATF, por ejemplo, aunque toma todos estos puntos de ISO 9001, ellos no permiten la no aplicación, salvo las exclusiones en el capítulo 8.3, en el diseño de producto, por decir algo. Por lo tanto, ISO 9001 está ligado directamente con YATF. La base de los requisitos de YATF son ISO 9001 más todo un cúmulo más de requisitos que marca el sector automotriz para poder cumplir con todo lo que los clientes del sector automotriz esperan. Contestando entonces la pregunta, una auditoría de YATF debe incluir requisitos de ISO 9000 y por lo tanto una organización que cumple con YATF 16949 cumple con ISO 9001. Sin embargo, una auditoría de ISO 9001 no es suficiente para poder declarar o evaluar que también se está cumpliendo con YATF 16949. Ok, perfecto. Por aquí nos comenta, nos pregunta Elías Antonio Pérez, ¿dónde puedo checar las interpretaciones sancionadas? Ah, ok. Sí, claro, mira, las interpretaciones sancionadas están directamente en la página web de la organización de YATF. Así directamente, déjame ver si aquí tengo el link para de una vez pasárselos. Este, mm, 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 déjame ver. A ver, vamos a ver si lo abro aquí en mi. Sí, la liga es IATF Global, así, IATF Global Oversight, o sea, oversight.org. Ahí en ese sitio encuentran pues, la información de las reglas para las certificaciones y las acreditaciones, o sea, las reglas del sistema de gestión para la certificación, y encuentran también en ese sitio las sancionadas de último nivel, ¿no? Nuevamente se los repito, es IATF Global Oversight.org. Perfecto. Si prefieres, Rolfo, enviarme el link, yo ahorita se los pongo aquí a todos. A ver, ahorita mismo te lo escribo por el chat, fíjate, para que no nos hagamos bolas, ¿no? Qué bueno que me dices. De repente se me olvida la tecnología esta. Es que no somos muy familiarizados con estas situaciones de tecnologías que nos han surgido precisamente por esto de la pandemia que estamos viviendo tan terrible, ¿no? Ok, por aquí tenemos otra pregunta de nuestra compañera. Ahí está el link. Ah, perfecto, sí, ya se ve aquí. Además que hay un errorcito, dice over Sigi, la Y no es Y, este al final, en vez de Gui. Ok, no sé, fue error aquí de dedo. Ok, ahorita lo corrijo. Ya después, si tú se los tecleas nuevamente bien, pues nada más es donde dice IATF Global Over Sigi, no es Sigi, es SIG. Ok, ahí se los puse en el chat para que puedan Ok, acceder. Ok, tenemos otra pregunta de nuestra compañera Laura Méndez. Ella sí. pregunta, ¿forzosamente se deben hacer procedimientos o instructivos para todas las actividades o se puede cubrir con el mapa de procesos y los registros? Ok, bueno, de acuerdo a esta pregunta, se tiene que documentar en algún punto, ¿no? Sin embargo, lo extenso o lo complejo de la documentación depende mucho de dos factores. Uno, de lo complicada que sea la operación en el proceso y dos, de la competencia del personal. Por ejemplo, si la operación es muy compleja y la educación o la competencia o la formación del personal no es todavía tan grande, tendrá que hacerse
pues, instructivos muy detallados, ¿no? Para evitar posibles confusiones en lo que desarrollan las habilidades suficientes. Sin embargo, hay organizaciones que pues basan su mapa de procesos y por su mapa de procesos hacen los diagramas de tortuga y en estos diagramas de tortuga pues ahí determinan los documentos de entrada y salida, ¿no? Que muchas veces los documentos de entrada no son más que formatos que se tienen que llenar y la salida pues es ya el registro o el formato lleno de estas actividades que están haciendo en el proceso y para que la gente sepa qué es lo que tiene que desarrollar en cada punto, se hacen diagramas de flujo y con eso se cumple perfectamente. Sin embargo, también he visto operaciones muy complejas donde realmente sí hay en el piso instrucciones también muy extensas para que el personal pueda recurrir a ellas y no tenga fallas. Por lo tanto, la respuesta sería más bien el alcance y el nivel de documentos depende mucho de lo complejo que sea la operación o lo sencillo que sea, y pues también de la capacidad, de la habilidad y expertise de los operadores, ¿no? O de las personas que están en esas áreas. Por ejemplo, en un área de mantenimiento, pues hacer instrucciones muy extensas para hacer el mantenimiento preventivo de máquinas puede ser que ni agregue valor y que ni se necesite si los oficiales de mantenimiento son expertos en desarrollar esas acciones, pues nada más con un programa de mantenimiento quedaría documentada las actividades que tiene que hacer y cómo las va desarrollando, ¿no? Pero hay otras actividades y otros procesos que definitivamente pudiera ser que sea necesario una documentación más extensa. Depende mucho de la naturaleza del proceso en sí del que estemos hablando. Perfecto. Por acá otra pregunta que nos manda nuestro compañero Jaciel León. Saludos, Jaciel. Es, ¿cómo se puede evidenciar la responsabilidad corporativa? Ok, bueno, uno de los puntos, recordemos que la responsabilidad corporativa, la norma misma nos pide que la organización desarrolle políticas corporativas, ¿no? Donde establezca sus compromisos tanto para el personal como para la sociedad. Y el cómo podemos evidenciarla, pues como normalmente lo que hacen las organizaciones es que dentro de su inducción dan a conocer estas políticas y luego hacen una evaluación al personal para ver qué tanto pudieron interpretar adecuadamente estas políticas que se les dio a conocer durante la inducción y se lleva el registro. Esa es una forma de evidenciarlo, sin embargo, ya lo que yo comentaba ahorita en este webinar, sin embargo, esto muchas veces no es suficiente del todo porque cuando preguntamos a la gente, resulta que la gente no tiene clara la política, aunque en el momento en que le dieron la inducción sí contestó bien el cuestionario y lo sacó bien, pero ya después de un tiempo pues, como que se les va olvidando porque no ven la aplicación y entonces cuando uno los cuestiona resulta que no lo saben del todo. Entonces, digamos que la forma de evidenciarlo pues es así, puede ser con registros donde se les esté consultando o preguntando sobre estas políticas al personal. Sin embargo, uno como auditor debe corroborarlo a la hora de hacer la auditoría, pues nuevamente auditando al personal y preguntándoles pues si conoce las políticas y sabe qué es lo que pasa si hay, por ejemplo, una manera no adecuada para dirigirse por parte de su supervisor directo, su jefe directo, qué puede hacer él o qué tiene que hacer, y entonces ver si conoce las políticas de escalamiento, por ejemplo, cuando hay este tipo de situaciones en la organización, ¿no? Esa es una forma. Y la otra, pues también es dentro de las normas del sector de la Secretaría de Trabajo, pues también hay algunas que aplican, ¿no? Como son la NOM 035 y maneja también una serie de cuestionarios para medir este clima sobre la cuestión del estrés laboral por algunas de estas situaciones que deberían estarse considerando en las políticas corporativas, ¿no? Ok, por ahora son las preguntas que tenemos. Bueno, pero eso es por el tema de las preguntas. Muchas gracias por participar hoy en el webinar. Nada más les recordamos que este es un webinar introductorio para un curso que llevaremos a cabo próximamente en este mismo mes de enero, la última semana de enero, los días 26, 27 y 28. Entonces, el curso es formación de auditor interno bajo el estándar IATF. Eh, y bueno, para todas las personas que pudieron asistir el día de hoy a este webinar, les estamos obsequiando y les vamos a hacer llegar un correo con esta información, pero a todos les vamos a obsequiar un 20% de descuento en su inscripción para este curso que les mencionamos de formación de auditor interno.
Entonces, yo aquí tengo los correos de todas las personas que asistieron el día de hoy. Les vamos a obsequiar ese 20% de descuento para ese curso. El curso tiene un precio base de 6,500 y sobre ese precio les aplicamos el 20%. Bueno, pues de mi parte sería todo. No veo que haya más preguntas. Sí, hay una de Gabriela Rivera en el chat. Orlando pregunta sobre si hay un curso sobre las reglas de certificación YATF. Ah, correcto, lo estoy viendo. Bueno, un curso como tal específico de ese tema sería un curso de interpretación de la norma o de igual forma este curso que les estamos ofreciendo sería la opción. No sé tú si, como veas, Rodolfo. Es correcto. Estas reglas se mencionan cuando se toma el curso de interpretación de YATF, ¿no? Porque realmente es un tema poquito, no te lleva ni 2 horas, como mucho 1 hora de entender estas reglas para la certificación. Perfecto. Si quieres esa información, la podemos revisar por correo, Gabriela. Pero bueno, ahora sí, como les comenté, les haremos llegar esta promoción por correo, solamente a ustedes que estuvieron dentro de este webinar. Y pues nada, nuevamente agradecerles su tiempo y su participación en el webinar de hoy. Les agradecemos mucho y de mi parte no hay nada más. No sé si quieres agregar algo, Rob. Muy bien, ¿no? Yo de mi parte, pues también muchas gracias por su participación y por estar aquí con nosotros. Y espero verlos pronto. Gracias. Hasta luego, muy buen día. Gracias, Rodolfo.